Hola, somos Pilar y Laura. Bienvenidas a nuestro podcast Identidad en Él. Somos un equipo de madre e hija que vemos la necesidad de que mujeres puedan ser afirmadas en el diseño divino que Dios ha hecho para ellas y lo abracen como un regalo de Dios para que puedan vivir con gozo y paz. Que la mujer pueda esconderse en Cristo y encontrar su identidad como mujer solo en Él. Que la mujer no se deje influenciar por lo que el mundo o otras mujeres les digan y les hagan dudar de lo que Dios dice. Nuestro deseo es compartir verdades bíblicas para edificar mujeres, niñas y jóvenes que puedan impactar generaciones de mujeres que sean representantes de Cristo aquí en la tierra. Y es solo a través de nuestro Dios y su Hijo Jesucristo que podemos encontrar la plenitud de una mujer que con su vida puede irradiar la vida de Cristo. Poco a poco iremos aprendiendo diferentes revelaciones de la palabra acerca de la piedad, la virtud y las buenas obras. ¡Les esperamos! Hola, bienvenidas otra vez al podcast Identidad en Él. Somos Pilar y Laura, madre y hija, y estamos aquí otra vez tocando el tema sobre la oración, pero hoy estamos más enfocadas en el tema de nuestra identidad en Cristo. Qué importante es tener nuestra identidad firmemente en Él para poder entender por qué tenemos que orar, por qué tenemos que meditar, porque todo viene de una raíz que es Cristo Jesús. Entonces vamos a comenzar con ese podcast. Sí, así es, Laura. Como seres humanos siempre queremos explorar y tenemos preguntas más profundas en diferentes etapas de nuestra vida y queremos saber más sobre nuestra identidad, saber más sobre lo más profundo de la dirección que tenemos que tomar en nuestra vida, cuál es nuestro propósito de vida. A cada persona le da en diferentes tiempos el deseo de hacer cambios en su vida y de saber esto. Yo recuerdo que yo era jovencita y bueno, a mí siempre me gustaron las cosas de Dios dentro de la religión que yo practicaba, que era la religión católica. Y siempre me gustaba ir a la iglesia, etcétera, pero llevaba una vida de joven, ¿verdad? Salía y tenía una vida que no realmente agradaba a Dios, pero yo en ese tiempo pues yo no lo entendía. Pero llegó un punto de mi vida que yo me hastié tanto de tener esa vida de fiesta, de salir, y yo deseaba algo más. Yo creía que había algo más y empecé a desearlo en mi corazón, pero yo en realidad no sabía qué era. Pero para lograr buscarlo, yo empecé a ir a diferentes grupos de oración, tanto en la religión que yo practicaba, como también me empezaron a invitar a grupos en la religión cristiana. Y cuando yo fui, la primera vez que me invitaron a un grupo, a pesar de que yo me burlaba, aún así también así como Pablo se burlaba de la iglesia, yo me burlaba, claro, no la perseguía, pero me burlaba. Y yo fui a una reunión que me invitó una compañera de trabajo y para mí ese día fue el primer día en que mi vida se transformó por completo. Allí encontré, escuché, fue predicado el propósito que Dios tenía para mi vida, que yo era alguien diferente, que Dios me creó, que Dios que soy creación, hechura suya, que yo era hechura de mi Dios y que yo estaba hecha para grandes cosas. Entonces, cuando yo escuché eso, yo decía, Dios mío, yo quiero saber eso, ¿qué fue lo que tú ideaste para crearme, para crear al ser humano? Y empezó en mí entonces una inquietud, empezó en mí el deseo me presentaron las escrituras, el deseo por conocer las escrituras y por ver estas santas palabras de Dios que cuando yo las leía, oye, eso entraban en mi corazón y revoloteaban por todo lado mi vida. Y empezó a cobrar sentido mi vida como mujer, especialmente como joven. Empecé a darme cuenta de lo que estaba haciendo, de que lo que hacía mi vida, que yo venía llevando, no tenía ningún fruto. Era una vida pasajera, de fiestas, de amigos y de un ir y venir que no había para dónde. Pero a través de la palabra yo encontré esa guía, yo encontré ese cimiento, yo encontré donde yo podía
poner mis pies firmes sabiendo que yo tenía una esperanza. Y entonces fue allí cuando yo encontré y vi ese diseño que Dios hizo para mí, cuando en Génesis 1:27 dice que yo soy hecha a la imagen de Dios, que yo soy, dice, y creó Dios al hombre y a la mujer, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y yo digo, oh Dios mío, cuando yo descubro eso, digo, wow, yo, imagen de Dios los creó, es algo grande, es algo hermoso y una responsabilidad también muy grande. Hay otra palabra que dice en un salmo, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo yo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Y dice la palabra, lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. Y cuando yo leo esto, que el deseo de Dios al crearme era ser una persona con una identidad notable. O sea, Él dice que te coronó de gloria y de honra. Que me coronó de gloria y de honra, Laura. Que nos hizo unas mujeres notables, dignas. Que somos sus hijas. Y que todo está debajo de nuestros pies, que no tenemos que tener temor, sino tenemos que tener autoridad y seguridad en quienes somos en Cristo. Y cuando yo recibo eso del Señor, Dios mío, mi vida torna un cambio poco a poco, un cambio. Cada vez que yo recibía una verdad, mi vida iba cambiando y encontrando una identidad, un propósito, una guía, una dirección hacia Él. Amén, así es, sí, como decía mi mami, desde el principio del tiempo, o sea, Dios nos explica en su palabra desde el principio, desde Génesis, que Él nos hizo a su imagen, a su semejanza, con las características de Él, de misericordia, de amor, bondad. Todas estas son características de tener el Espíritu Santo en nosotros, o sea, de vivir en santidad, de estar conforme al corazón de Él, con el propósito de gobernar en esta tierra. Solo como decía mi mami, tenemos esa autoridad, ese es el propósito que Dios nos dio en esta tierra. Pero hoy en día nuestra cultura y sociedad es lo que nos gobierna. Ahora nos llena de ideas erróneas, de soluciones rápidas, intemporales para nuestros problemas. Y el mundo nos dice que cuando tengamos problemas relacionales o emocionales o aún físicos, corramos a las adicciones, corramos a la lujuria, al dinero, y que cuando tengamos dudas, que recordemos que somos autosuficientes, que si nos sentimos solas, que no olvidemos que somos mujeres empoderadas y que somos independientes, que no necesitamos de nadie. Vivimos siempre esclavos de ser aprobados, de ser amados por los demás. Eso es lo que ahora nuestra cultura nos mete en la cabeza. Tienes que ser aprobado, tienes que ser aceptado por todos. ¿Pero por qué? ¿Por qué si la Biblia, si la palabra, si el diseño de Dios desde el Génesis es que estamos hechos a su imagen, que nos dio un propósito? Pero estos escapes son temporales y se sienten bien por un momento, funcionan por un instante, pero son literalmente como parches para una llanta, que después de un tiempo el problema va a explotar, porque la raíz del problema no está siendo tratada. Nuestra identidad está en lo temporal y en el yo, en lo que yo pueda hacer, en lo que yo pueda lograr, en mis méritos, pero no en lo eterno que es Él, que es Cristo Jesús, que Él murió en la cruz por nosotros, que Él dio su vida, pagó el precio por cada uno de nuestros pecados, y nada de lo que yo, Laura, nada de lo que yo, mis fuerzas haga, va a ganarse nada en esta vida. Es Cristo lo que Él hizo en la cruz por nosotros, y cuando entendemos quién es Cristo, su obra en la cruz y a quién le pertenecemos y quién vive en nosotros, entonces vamos a entender que dependemos de Él y a Él corremos para combatir cualquier problema y cualquier duda. Yo me acuerdo que eso fue lo que a mí me hizo el cambio, cuando yo entendí que lo que yo haga, mis propias fuerzas, que yo poner una buena cara o ser una buena hija o ser una buena hermana, eso no me va a salvar. Eso no, mis fuerzas, mis buenas obras no me va a salvar. Es lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso fue lo que me dio libertad, eso fue lo que me dio identidad en Él. Y wow, esa verdad cambia nuestras vidas.
Amén. María, por ejemplo, era una joven doncella cuya disposición al plan de Dios abrió paso al nacimiento del Hijo de Dios, por el cual todas y todos fuimos salvos. El éxito de María es un éxito tan diferente al del mundo. El éxito de las mujeres piadosas es un éxito que no se mide como lo mide el mundo. Son mujeres abnegadas, son mujeres sencillas, como María, como Esther. Esther fue una mujer que con su firmeza, con su sumisión a su primo, y era esposa de un rey cruel, un rey malvado, pero ella con su sabiduría, una mujer de oración, una mujer de ayuno, hizo que un pueblo fuera librado de la esclavitud. Entonces, vemos testimonios de mujeres notables, que transformaron pueblos, transformaron personas y transformaron el mundo entero, y sus vidas son completamente diferentes a lo que el mundo nos muestra a nosotros que debe ser una mujer de éxito. Y son mujeres de un éxito notable y de una paz, y que son de un ejemplo tan grande para muchas mujeres del resto de generaciones. Entonces, como el mundo nos mide, es tan diferente a como Dios mide. Nuestras historias, Laura, todavía se están escribiendo, ¿verdad? Tu historia, mi historia, la historia de nuestras hermanas que nos escuchan. Pero nuestra identidad ya está establecida una vez que conocemos al Señor como Salvador de nuestra vida. Nuestra identidad está en Cristo establecida, y nuestro destino también. Nuestro destino está escondido en Él. Nuestro destino Él lo conoce, porque Él nos salvó y porque nosotros estamos firmes en su palabra. Sí, y vemos en la palabra misma tantas verdades sobre quiénes somos en Cristo. Y yo pues cogí un mundo de versos que había muchas palabras, muchas verdades, y las quiero compartir con ustedes. La primera es acerca de que somos nueva creación. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo vive en nosotros. Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivimos en Cristo. Colosenses 3:1-6: sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Somos escogidos. Efesios 1:4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Somos adoptados. Efesios 1:5 dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:6-7 dice que somos redimidos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Somos vencedores, dice Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos amigos de Cristo. Juan 15:15 dice: ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Somos elegidos para llevar buen fruto. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y finalmente somos templo de Dios. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
Entonces hemos estado hablando de la oración. Hemos estado hablando de que esto es nuestra arma más útil en las batallas que enfrentamos. Pero no podemos desear usar esta arma si no conocemos a este Jesús, si no conocemos que ahí es donde tiene que estar nuestra identidad. Primero tenemos que recibir a Cristo como nuestro Salvador, si no lo conocemos, y dejar que Él gobierne nuestras vidas. Y entonces es que vamos a poder encontrar nuestra identidad. Vamos a desear orar, vamos a desear buscar su palabra, llenarnos de Él y vamos a saber dónde correr en los días de dificultad. Y en nuestro andar como hijos de Dios, como cristianas, no es que va a ser fácil, van a venir tiempos que vamos a estar tentadas, que vamos a tener tiempos difíciles, pero tenemos que ver que esos días que estamos cayendo en las trampas de Satanás es que estamos bajando nuestra guardia, que estamos alejándonos del Señor, que no estamos teniendo tiempo en Él, en oración o en ayuno, en su palabra, y estamos solo escuchando lo que el mundo nos ofrece, saciándonos del mundo, más que lo que Él nos promete en su palabra, y estamos dejándonos llevar por lo terrenal. Entonces, seamos mujeres firmes, seamos mujeres firmes en qué, en la identidad de Cristo Jesús, que Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz. Seamos firmes en la oración, firmes en su palabra para resistir las fuerzas del maligno. Porque recuerden que Jesús venció y porque somos de Él, somos vencedoras con Él. Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Amén. Seamos mujeres de fe y como decía Laura, y creámosle a Dios. Creamos lo que Dios nos ha hecho. Y Dios dice también en el Salmo 4:3 que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Seamos esas mujeres piadosas que tomamos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo creamos y oremos e intercedamos las unas por las otras. Amén. Amén. Dios las bendiga, hermanas. Fue un placer haber compartido ese mensaje con ustedes. Y hasta la próxima. Chao. Sí, adiós.